Con respecto a internacionalización de la educación superior, sí tenía información porque participo desde hace algunos años ya en una red CONACYT, es la RIMAC, la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académico-Científicas, la coordina en México el CIMBESTAB, propiamente la doctora Sylvie Didou, que es mi asesora en el doctorado. Entonces, bueno, es una red que depende de UNESCO, del IESALC propiamente, también allí hay vínculos, y también participo de alguna manera en el observatorio sobre internacionalización de la educación superior. Me ha tocado hacer reseñas, me ha tocado acercarme al tema propiamente pues a partir del trabajo de la doctora Didou. A partir de la realización de este taller me ha interesado mucho más, sobre todo conocer cuál es la política de internacionalización propiamente que hay en la Universidad Veracruzana. Es bastante interesante cómo ahora hay esta posibilidad de que trabajemos en una internacionalización del currículum, porque es un aspecto que en otros países se trabaja desde hace muchos años y que en México y particularmente en la Veracruzana no se observaba. Regularmente internacionalización se traduce como movilidad. Y no solo los profesores y los estudiantes, la propia estructura de la institución te dice, si los maestros no se están moviendo, la universidad no es internacional. Si no hay convenios específicos para el trabajo académico, la universidad no está internacionalizándose. Entonces, tener esta dimensión en lo curricular es fundamental porque nos lleva a explorar nuevas formas de trabajo en el aula propiamente. Al final, si lo pensamos desde esta perspectiva del taller sobre internacionalización del currículum, los procesos curriculares van a recaer en dos actores fundamentalmente, el profesor y el estudiante. Este taller pues me motiva a acercar mucho más a los estudiantes a estos procesos y también es de alguna manera pensar que cosas que como profesora vengo haciendo desde hace mucho tiempo ahora pueden ser más tomadas en cuenta y que pueden tener un impacto también en la manera en que se conciben los procesos en nuestra institución. Las temáticas que se han abordado en el taller me parecen muy pertinentes. Iniciamos con un proceso que fue como una etapa de sensibilización, aunque no nos lo marcaron así como tal. Los instructores no nos dijeron, ahora los queremos sensibilizar. Sí creo que hubo esa intención al inicio de acercarnos, bueno, no solo de manera informativa a darnos el panorama de cuáles son las políticas internacionales, desde qué organismos internacionales, incluso mundiales, vienen estas propuestas. Eso ayuda a generar un ambiente, ¿no? Y entonces, de inicio, ese proceso de sensibilización me pareció fundamental. Luego, esta manera en la que nos pidieron que lo que nosotros fuésemos planeando se relacionara con los perfiles de egreso de los estudiantes, de los planes de estudio. Me parece muy importante porque no podemos aislar nuestras prácticas de los contextos en los que trabajamos, mucho menos cuando nos referimos a una cuestión curricular. Pensar en cuál va a ser mi objetivo, cuál va a ser mi acción, pero observando qué hay en el perfil de egreso de mi programa educativo es un aspecto que deberíamos hacer siempre, ¿no? Hacer esos análisis como de congruencia, de correspondencia, lo que estoy haciendo a qué va a contribuir. Entonces, ese tema también me pareció muy importante. Creo que la cuestión que tiene que ver con el diagnóstico también fue muy importante porque nos permite observar cuál es la situación en la que estamos para esos procesos y no partir de una planeación descontextualizada, sino de las condiciones reales que tenemos en cada una de nuestras experiencias educativas, no solo como programa educativo, sino también en cada uno de los programas de las experiencias que impartimos. El taller me pareció de mucha utilidad, sobre todo porque me permite enmarcar una serie de actividades, algunas de las cuales ya vengo realizando desde hace tiempo, en un proceso que ahora es un proceso institucional. ¿Sí? Ya no será solo un esfuerzo aislado o un esfuerzo personal, ahora lo puedo ubicar como algo que tiene que ver con una política y cómo lo poquito o mucho que yo pueda hacer al interior de la experiencia educativa con la que trabajo puede coadyuvar a un proceso institucional que va creciendo, ¿no? Realmente la Universidad Veracruzana ha llegado de alguna manera tarde a este proceso.
La creación de la Dirección de Relaciones Internacionales es bastante reciente. Entonces, empezar a unir esfuerzos de lo que ya se hace, de lo nuevo, de las propuestas, creo que ha sido un proceso muy importante. Sí, con el taller se cumplen mis expectativas de lo que esperaba que fuera esta posibilidad de acercarnos a la internacionalización del currículum, de planear al interior de las experiencias educativas y bueno, esta parte de socialización que estamos haciendo ahora de cuáles fueron las prácticas, qué resultados tuvimos, también qué inconvenientes, es un aspecto medular. Creo que nos faltaría integrar de alguna manera qué pasó con los estudiantes, ¿no? Recuperar mucho más en esa mirada que tuvimos de diagnóstico de cómo estábamos, qué procesos echamos a andar, ahora ver qué pasó también con los estudiantes, qué tanto movimos en ellos acerca de estos procesos y que también pudo haber sido un tema del curso. Una de las actividades iniciales que planteé para efectos de este proceso de internacionalización del currículum fue incorporar bibliografía no solo en inglés, sino también documentos, libros, artículos desde otras realidades, sobre todo a nivel latinoamericano, sobre los procesos educativos. La experiencia que yo imparto es Proyecto de Intervención 4. En ella los estudiantes conjuntan lo que es su proceso de intervención educativa, el que han venido realizando a lo largo de 2 años. ¿Qué hacemos allí? De entrada, pues busqué bibliografía que se relacionara con las diferentes temáticas que ellos abordaron para sus proyectos. Como una bibliografía, yo creo que en esta primera parte complementaria. ¿Por qué? Porque ellos tienen temáticas diversas y entonces acercarlos a textos y decir, mira, a ver, vamos a ver qué se está escribiendo sobre aprendizaje de las matemáticas en Brasil, qué se está haciendo sobre aprendizaje de las matemáticas, no sé, en Argentina, en Colombia. Hubo algunos que a partir de lo que encontramos, el ejercicio que siempre hacemos es, ok, ya leíste un texto y te pareció muy bueno, ahora revisa la bibliografía. Y ahí se encontraban con textos en inglés, algunos. Entonces, ahí pues ya en algunos casos el ejercicio fue, vamos a ir a esa fuente, y en otros casos fue, bueno, nos vamos a quedar solo en este primer plan. Una segunda actividad tuvo que ver con la participación en un webinar. Yo participo en una red que es una red de docentes de América Latina y el Caribe. Entonces es una red completamente virtual, participamos profesores allí de una gran cantidad de países de América Latina y de diferentes universidades. Hay una universidad, la Universidad de Yacambú, que tiene ahora todo un programa de seminarios sobre tecnologías en la educación y que está en línea. Esto nos permitió acercarnos a otras posibilidades en las que los estudiantes incorporan la tecnología para sus proyectos de intervención. Los estudiantes de la maestría en gestión del aprendizaje trabajan intervención educativa en aula y muchos de ellos usan recursos como el video, los blogs, desarrollar una web quest, todas estas cuestiones, y conocer sobre qué está pasando con las tecnologías en otras latitudes les ayudó también un poco a comprender la importancia de utilizar este tipo de herramientas. Yo creo que los podemos observar sobre todo en 2 líneas. Una línea que tiene que ver con los proyectos de intervención, las tesis que ya para este momento ellos están produciendo y cómo fueron incorporando estas bibliografías de otros países, en otros idiomas, para sus documentos recepcionales. El otro efecto creo que es en un proceso actitudinal. Ahora que estábamos en la sesión del curso, observaba que algunos de los maestros dicen, bueno, el estudiante de posgrado ya está más abierto a los idiomas, el estudiante de posgrado, y yo dije, ay, ¿en cuáles posgrados? ¿No? Porque pensaba en los míos, ¿no? Y vamos, hay que reconocerlo, no son mis estudiantes en la facultad. Desde el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, la lectura de un idioma extranjero es otra completamente. Es cierto, el estudiante de posgrado necesita un requisito, acreditar un requisito de inglés para poder entrar, pero ese requisito, al menos para nuestro posgrado de ingreso, es inglés comprensión de textos, que implica que el estudiante va, hace un examen y demuestra una cierta habilidad para hacerlo. No es lo mismo que llevarlo al aula y decirle, a ver, busque textos sobre su temática y ahora, a partir de ello, construya un estado del arte.
¿sí? Incorpore nociones, incorpore definiciones que usted está leyendo en otro idioma, no es lo mismo. ¿Qué observo yo? Que el chico desarrolla esta habilidad, tal vez no en un 100%, pero sí al menos rompe esa barrera que está en la cabecita de no puedo leer nada en inglés, no le voy a entender, ¿no? Sino que da el pasito y dice, mire maestra, sí lo logré, sí avancé, ¿no? Sí le entendí. A veces en las clases donde leemos un texto en inglés, me acuerdo de cuando era yo maestra de inglés, porque estudié una especialización en inglés y digo, se parece mucho a mi clase de estrategias de lectura, porque tenemos que enseñarle también la estrategia de lectura al estudiante para que él se sienta con esa confianza, ¿sí? De poder incorporarlo. De otra manera, el estudiante va a decir, no puedo, no logro hacerlo. Y también tiene que ver con motivarlos. Si el estudiante ve que yo estoy incorporando cosas, él va a empezar a incorporarlo porque se da cuenta que es algo que a nivel posgrado ya es necesario. Si yo como profesor, si yo como programa educativo no se lo pido, el estudiante va a decir, puedo venir, ¿y para qué querían el inglés? Pues era requisito, nunca lo usé, ¿no? El estudiante necesita saber que eso que le estamos solicitando de ingreso es algo que va a poner en práctica, pero además que le va a ser útil para su proceso formativo. Yo creo que en ese sentido lo observamos muy bien cuando vemos sus documentos con lecturas de autores latinoamericanos, europeos. Ahí vemos el beneficio, el impacto en sus documentos de tesis y también en su actitud, ¿no? En una mayor motivación hacia lo que hacen y en una mayor habilidad para comprender en otros idiomas y textos de otros autores. Las evidencias de los trabajos realizados por los estudiantes las podemos encontrar, en lo que son sus documentos de tesis, porque ahí ellos ya incorporaron la bibliografía, toda esta mirada internacional, en el estado del arte, que es un apartado dentro también de su documento de tesis. Ahí ellos hacen la revisión puntual de diversos documentos, al final hacen un balance, una integración. Otras evidencias, los registros que hay de estas participaciones en los webinars. El mismo programa de estudios de la experiencia educativa es también una evidencia. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo presento en la reunión del núcleo académico básico, cuando los profesores están de acuerdo y dicen, ok, esto sí se queda, ahí ya estamos de alguna manera incluso institucionalizando esta práctica de internacionalizar nuestro currículum. Entre las limitantes que pudieron presentarse para el desarrollo de estas actividades, yo podría mencionar, por un lado, lo que tiene que ver con el material bibliográfico que tenemos a disposición. Por ejemplo, en la biblioteca de la Facultad de Pedagogía propiamente no tenemos mucha bibliografía en inglés, ¿no? Entonces, aun cuando mandas al estudiante, obvio, a revisar índices académicos en línea, toda la parte de repositorios, también creo que hace falta que como universidad pensemos en textos en inglés impresos, ¿sí? Porque muchos de nuestros estudiantes todavía acuden a la biblioteca, sobre todo cuando lo vemos en las regiones, que no todos tienen un acceso a internet, por ejemplo, desde su casa. Entonces muchos todavía acuden a las bibliotecas y nuestras bibliotecas adolecen de bibliografía en otros idiomas. Eso es una realidad. ¿Cuál sería otra limitante? Pues sí, de alguna manera, la poca competencia del estudiante en otros idiomas. Cuando yo les pido hagan esta revisión, hagan estos ejercicios de comparar qué pasa en México, qué pasa en otros países, la gran mayoría se va a países latinoamericanos o países que hablan español, España propiamente, ¿no? Entonces dice uno, a ver, ¿y no encontró nada en otro idioma? No, maestra, es que no busqué. Entonces, ¿y por qué no busca? Porque no es realmente competente en otro idioma, ¿no? Entonces le digo, ok, escribamos indígena en inglés. Escribamos indígena en francés. Mire, sí hay, y hay un montón, ¿no? Entonces, acercar al estudiante a esa posibilidad y luego ver de qué manera vamos a fortalecer esa competencia. Que no solo hay limitantes, hay necesidades. Necesitamos fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y eso desde la licenciatura, ¿no? Y otra dificultad que es técnica, que la tenemos en todas las regiones UV, creo, por lo que he escuchado también en el curso, pues tiene que ver con nuestra señal de internet. Además de los efectos que se generan en la formación de los estudiantes, la práctica docente del profesor se enriquece cuando lo pensamos desde una perspectiva internacional. Como posgrados de calidad tenemos la obligación, pero a la vez la necesidad
de estar inmersos en procesos desde esta perspectiva. Poder observar, hacer estudios de educación comparada, por ejemplo, es imposible si yo no estoy pensando en una dimensión internacional. Claro, puedo hacer educación comparada pensando en qué pasa en Veracruz, qué pasa en México, qué pasa en Guadalajara, no sé, en otros lugares. Pero si lo observo a nivel internacional, mi perspectiva va a ser completamente distinta. Entonces, ¿qué beneficios habría para mi práctica docente? Creo que de entrada eso, ampliar la mirada, ampliar el horizonte de lo que puede ser mi papel como profesor. Además, el beneficio del intercambio con otros profesores. Cuando participamos en estas sesiones de webinar, hay profesores, hay estudiantes, puedo conocer a gente que trabaja las mismas temáticas, que tiene interés y de esa manera nutrir también lo que yo estoy leyendo, no solo lo que estoy haciendo con los estudiantes, sino también mi propia formación. ¿Sí? Generar otras herramientas, conocer otras posibilidades de enseñanza-aprendizaje, otras maneras de planear, otras maneras de acercarlos a la construcción del conocimiento. Entonces, el impacto yo creo que es doble, no nada más es en el estudiante, también es hacia mi actividad como profesora. Sí ha habido diferentes cambios en la experiencia educativa, sobre todo en términos de la conformación del programa. A partir de esto, a mí me gustaría incorporarlo también en otros programas de otras experiencias educativas. En el periodo agosto-enero, a mí me toca impartir diseño de proyectos de intervención y sí, ya tengo bibliografía en otros idiomas, pero bueno, hay que fortalecerla. ¿Sí? Además de esta participación en los webinars, en algún momento hablamos ya con la coordinadora de poder hacer conversatorios con estudiantes de programas de posgrado de otros países que trabajan en las cuestiones que nosotros estamos trabajando para que nuestros estudiantes puedan tener también un intercambio y se acerquen, ya ahora sí de viva voz, a lo que otros chicos de posgrado están haciendo sobre las temáticas que podemos tener en común. Si bien mis estudiantes saben que la única profesora que les va a pedir leer en inglés soy yo, no, en el posgrado, de alguna manera llegar al aula y encontrarse con que no solo les voy a pedir que lean en inglés, sino que les voy a proyectar cosas en inglés, que ellos van a hacer búsquedas en otros idiomas, los acerca a sí, como ir quitándose esta idea de, no se puede, no lo voy a poder hacer, me cuesta trabajo, no maestra, es imposible, no sé dónde, cómo lo busco, etc. Entonces, ahí la opinión de los estudiantes pues va cambiando gradualmente, ¿no? Al inicio sí hay un poco la resistencia, cuando ellos se dan cuenta de que son capaces de hacerlo, les brillan los ojitos como niños de 5 años, ¿no? Y entonces hay una posibilidad que ellos mismos se dan de aprender, porque yo les puedo dar muchas posibilidades para aprender, pero si ellos no se dan esa pauta para decir, puedo hacerlo, lo voy a intentar, no avanzaríamos mucho. Al final les gustó mucho participar en estas sesiones de webinars, les gustó mucho que en su tesis pueda haber bibliografía en inglés y yo los motivo siempre diciéndoles, algunos de ustedes querrán ingresar al doctorado y cuando queremos ingresar al doctorado nos van a preguntar qué has leído y si solo he leído textos nacionales, quien quiera ser su director o a quien ustedes estén considerando para ser su director les dirá, bueno, ¿y qué sabes del mundo? ¿No? Entonces, si ustedes lo ven como una oportunidad que los puede llevar a posicionarse mejor al ingresar a un doctorado, también allí van a tener mayores posibilidades. Y entonces la opinión de los chicos se va cambiando de un plano, no digo negativo, pero sí de, pues, con no muchas ganas, ¿no?, de participar, de involucrarse, poco a poco se van interesando. Cuando ven en el webinar que lo que ellos están haciendo lo está haciendo otro estudiante, ¿no?, y leen los chats y dicen, ay, mire maestra, aquí hay alguien que también está usando el video para tratar temas de valores. Mira, pues qué padre, entra en contacto con esa persona. Entonces, ahí hay opiniones favorables de los procesos que hacemos.